toda actividad humana siempre se genera un impacto ambiental. O sea, no hay nada que no genere un impacto. Algunos cuando hablan de economía circular hablan de reciclaje. Pero tiene que ver cómo aprovechamos al máximo los recursos y minimizamos a lo que menos se pueda desechos que se generan a partir de los procesos. Actualmente existe tecnología más que suficiente para reutilizar el agua. E incluso acá se reutiliza el agua servida para todo lo que son espacios verdes, para lo que son las industrias. Eso se hace bastante común, pero incluso la tecnología está para poder reutilizarla con fines potables. Hola a todos y todas, hoy estamos presentando el cuarto capítulo de Más Vale Partir, este podcast exclusivo del Laboratorio de Emprendimiento USCAI de la Universidad Católica del Norte. A través de un viaje de 18 capítulos, buscaremos acercar el emprendimiento a la ciencia, la tecnología y la innovación, permitiendo a ustedes, nuestros oyentes, descubrir brechas, oportunidades y nuevas tendencias. En MVP queremos aspirar a tu curiosidad e intención emprendedora a través de historias reales, no solamente de emprendedores, sino también de investigadores, con temas contingentes no solamente de la región, sino también del mundo. Es por eso que los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Spotify como en YouTube. Le agradecemos a todos quienes nos están escuchando en este gran podcast que tenemos en esta apuesta que tenemos en USCAI. Este desafío. Claro, de Más Vale Partir, MVP. ¿Y por qué se llamará MVP? Porque siempre más vale partir. Pero antes de desenmascarar a nuestro acompañante, me gustaría saber, Juan, ¿qué es lo que vamos a conversar hoy? Te cuento, es una temática también interesante como la del mes anterior. Vamos a hablar sobre los recursos hídricos. Cómo podemos ocuparlos de manera eficiente y sustentable. Todo esto averiguaremos con nuestro investigador invitado, que es el MVP de este capítulo. Así es, porque el día de hoy nos acompaña Jaime Chacana. Él es ingeniero civil ambiental y cuenta con más de 14 años de experiencia, pasando desde la industria hasta la investigación y la academia. Actualmente se desempeña como académico del Departamento de Ingeniería Química y de Medio Ambiente de aquí de la Universidad Católica del Norte. También cuenta con un doctorado en Ingeniería Civil en la, a ver si lo digo bien, Polytechnique de Montreal. ¿Cómo estuve? En Bien. Canadá. Y por supuesto que más adelante vamos a conversar más a fondo de todo lo que es su carrera y le pediremos que nos explique de qué se trata. Además, comentarles que lleva trabajando en investigación por más de 10 años en áreas relacionadas a la economía circular y más específicamente en líneas relacionadas con el tratamiento de las aguas y la gestión de residuos sólidos. Bienvenido, Jaime, a este podcast. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, Jaime, por acompañarnos para infidencia. Estamos grabando un día sábado en la mañana. Así que muchas gracias, Jaime, por acompañarnos. Y bueno, hoy vamos a ver todo lo que tiene que ver desde una mirada desde la ciencia, desde la investigación, el tema de los residuos hídricos, ¿cierto? Jaime, así como se llama nuestro programa, te vamos a hacer una pregunta y vamos a nuestra sección del ¿por qué vale la pena partir? Y entramos de lleno a las preguntas. Y bueno, como estábamos diciendo, nuestro programa se llama Más Vale Partir. Y me gustaría saber, Jaime, ¿qué fue lo que a ti te llevó a partir en la investigación, sobre todo en esta temática? Bueno, yo estudié Ingeniería Civil Ambiental y vimos durante la carrera un montón de tópicos distintos. Obviamente todo lo que son las problemáticas ambientales siempre me llamó la atención, pero lo que tiene que ver con recursos hídricos fue como un amor a primera vista. ¿Por qué? Porque estamos en uno de los desiertos más áridos del mundo. Vi que hay un problema acá en la región enorme, digamos un problemazo. Entonces yo desde mi profesión me di cuenta de que yo podía aportar bastante y empecé a involucrarme poco a poco en la temática. Con la asignatura, empecé a comprender qué se estaba haciendo a nivel mundial,
cuáles eran las problemáticas científicas y tecnológicas que estaban sucediendo. Entonces me llamó mucho la atención y de a poco me empecé a involucrar en esta temática. Bueno, todos tenemos como un punto, no sé decirle como punto de quiebra, donde uno dice, wow, voy a dedicarme a eso. Entonces a nosotros nos gustaría saber qué fue lo que te inspiró a partir realmente en la investigación. Claro, cuando tuve varias asignaturas me di cuenta de que en la parte más de agua habían desafíos tecnológicos gigantescos, muy, muy grandes. Entonces empecé a involucrar de a poco en qué tecnologías habían, qué se estaba haciendo, cuáles eran las tendencias en cuanto a esta línea de investigación. Entonces, la curiosidad, yo creo que fue como sumamente importante para meterme ya en esta temática. Empecé como ingeniero de proyecto en una empresa, empecé a ver estas problemáticas también, junto a varias otras, pero luego ya en investigación fue algo como genial. O sea, me encantó. Buenísimo. ¿Qué es eso genial? Porque siempre me llama la atención de que pasan mucho tiempo investigando, viendo, probando. ¿Es la curiosidad como tal que te lleva a estar ahí como enamorado de ese problema y buscando soluciones? Claro, yo como profesional me gusta obviamente ver los problemas que hay, pero también sobre todo ver la solución. Entonces es súper fácil quejarse, pero yo desde mi rol profesional y ahora académico me di cuenta que puedo hacer un aporte real a la sociedad. Entonces eso es lo que me encanta, de dar una propuesta a la sociedad. Súper. Y ahora, ¿cómo ves ahora tú eres profesor de la universidad, ¿no es Sí, cierto? académico. Académico. Sí. ¿Y cómo ves las nuevas generaciones? ¿Crees que están interesados en la ciencia? ¿Qué consejos le darías para que lo vieran como una nueva oportunidad? Bueno, yo creo que estas nuevas generaciones están muy empapadas de lo que está sucediendo en general. Y creo que lo que es la ciencia, la tecnología, llama mucho la atención. Yo he estado participando, bueno, dentro de lo que es la formación profesional universitaria, en Ingeniería Civil Ambiental del Departamento de Ingeniería Química y Medio Ambiente, pero también he participado en programas con niños más pequeños, en lo Explora, como asesor científico. Y he visto a los niños de básica que desde ya, chicos, tienen ideas geniales, están muy interesados en realizar proyectos de investigación y son sumamente creativos. Entonces a mí me encanta mucho y lo puedo ver constantemente desde los chiquititos, desde básica, los universitarios, que ya obviamente con mucha más herramientas, mucho más conocimiento, pero la generación es muy curiosa, muy empapada de lo que está sucediendo en nuestra sociedad, y creo que desde la ingeniería, que es lo que veo más presente, los chicos están muy interesados en aportar soluciones. Oye, y bueno, nos conversabas de la curiosidad, ¿cierto? Creo que fue lo que despertó el dónde estás hoy, ¿cierto, Jaime? ¿Cuáles consideras tú que fueron como tus competencias que tuviste que desarrollar para poder dedicarte a la investigación? Bueno, yo creo que hay varias competencias. La parte de creatividad creo que es fundamental para la innovación, que es lo que yo me dedico, la innovación más tecnológica, pero también aspectos como el ser detallista, sistemático, trabajar en equipo son aspectos importantes para la investigación actual. Quizá no es muy una competencia como tal, pero soy casi obsesivo con los temas. Entonces quizás se sale de lo ideal, pero eso de buscar el tema que te gusta, entenderlo, ver diferentes visiones, leer como loco, eso me gusta mucho. Yo creo que es una competencia muy buena. Con Juan opinamos lo mismo. Sí, totalmente. Es necesario. Oye, Jaime, y bueno, para finalizar esta sección, ahí Juanito te va a hacer una pregunta relacionada con nuestro investigador, con nuestro invitado anterior, que fue Gustavo Payauta. Exacto, mira. La idea siempre de este podcast es relacionar las dos temáticas, desde la mirada del emprendedor como la mirada del investigador. Entonces, nuestro invitado anterior, Gustavo Payauta, él tiene un emprendimiento que nació desde aquí de la universidad. Él era estudiante y creó EcoShower. No sé si has escuchado de ellos. Sí. Bueno, ¿sabes cómo funciona su producto? Que es una ducha inteligente. Entonces, su pregunta, para que tú puedas responder y él poder saber, tal vez agregar valor a su emprendimiento, es cómo él podría ocupar aguas residuales en su proceso. Claro, o sea, primero quería decir un poco que me encanta esa iniciativa.
Recuerdo que cuando hace varios años atrás tuve la oportunidad de ser un evaluador dentro de una actividad, un evento que se realizó justamente acá en la UCN, que me encanta haber visto todo ese progreso que ha habido desde lo que es los prototipos iniciales que tenía hasta el producto actual, que hace algunos meses atrás tuve la oportunidad de ver el producto ya a nivel comercial, que eso quería destacarlo. Es otra cosa. Sí. Y bueno, él obviamente se encarga de optimizar esa agua que se pierde desde el proceso de calentamiento para el uso de ducha, agua caliente, pero inevitablemente el agua de la ducha se pierde. Entonces yo creo que desde el área de investigación que estoy trabajando podemos buscar formas de cómo reutilizar esa agua. Probablemente sea un poco difícil hacerlo tan localmente como en cada vivienda, pero todo lo que tiene que ver con los procesos de tratamiento de agua, podemos hacer que, por ejemplo, el agua de ducha de varias viviendas o una población sea reutilizada, por ejemplo, para regar las áreas verdes de ese lugar. Entonces, claramente podemos ver como complementariedad. Claro, es todo un ciclo que sería ideal que lo pudiera ahí Gustavo tener en cuenta, sobre todo desde la mirada de Jaime, que es un investigador y bueno, ha estado años dedicado a todo lo que es la temática de la gestión de los recursos hídricos. Y bueno, Jaime, vamos a pasar a otra sección para que luego nos entremos al tema en sí. Y esta sección, sorpresa, se llama Ping Pong. Me tienes que responder lo primero que se te venga a la cabeza. Ok. ¿Ya? Nombre completo. Jaime Chacana Olivares. Edad. 39 años. Talento oculto. Me gusta armar muebles. Mira. Me encanta. Investigación. La economía circular y la cadena de valor de las membranas. Problema que quieras resolver. Cómo reutilizar todos los recursos que se pueden obtener desde el agua residual y también los residuos. Solución. El uso de membranas, procesos biológicos y sistemas de tratamiento en general. ¿Qué otra investigación recomendarías? Todo lo que tiene que ver con litio. Un poco distinto al recurso hídrico, pero reciclaje de baterías de litio. Justamente lo que habíamos dicho. Así es, nuestro capítulo de descarbonización, donde hablamos todo lo que era litio. Consejo para quienes quieren iniciar en el mundo de la investigación. Aprovechar toda instancia de aprender, desde, si están en básica, media o la universidad, toda instancia de poder aprender, no preocuparse tanto de las notas como tal, sino de poder adquirir conocimientos, capacidades, habilidades nuevas. Y también aprovechar esas instancias menos formales, ver YouTube, ver temas que sean científico-tecnológicos, si es que les interesa, ver documentales, podcasts y todo tipo de instancias para aprender más cosas. Siempre en vías de aprender. Y ahora con esto finalizamos. Libro que quieras recomendar, vayan tomando nota. Actualmente estoy leyendo El Bosque Oscuro. Creo que es un tema interesante. ¿De qué trata más o menos? ¿De qué se trata? Sí. ¿O lo dejamos al...? No, lo cuento brevemente, sin spoiler. En 3 palabras, explícanos. Ya, te pusiste difícil. Sí, en 3 palabras. Una invasión extraterrestre. Ya, listo. El bosque. El Bosque Oscuro. El Bosque Oscuro. Ya saben, ya. Muchas gracias, Jaime. Este fue nuestro Ping Pong. Y ahora nos adentramos con todo a la temática de este 4º capítulo de MVP Más Vale Partir. Así es, Fabi. Entonces, en esta temática queremos hablar sobre acercar la ciencia a los chicos. Entonces vamos a ir desde lo más básico para poder comenzar. Por ello, me gustaría saber, en un momento mencionaste la economía circular. Explícanos más o menos qué es la economía circular. Bueno, la economía circular es un principio bastante amplio. Igual cuesta bastante definirlo porque hay muchas definiciones diferentes. Algunos cuando hablan de economía circular hablan de reciclaje. Reciclaje es una forma de expresar la economía circular, pero tiene que ver cómo aprovechamos al máximo los recursos y minimizamos a lo que menos se pueda los desechos que se generan, los desechos que se generan a partir de los procesos. Entonces, una mirada muy amplia que va desde, por ejemplo, cómo minimizamos la cantidad de residuos que se generan, cómo minimizamos el consumo de productos. Si no consumimos algo, lo consumimos de pequeña cantidad, eso va a hacer que se generen menos residuos. Y pasamos de, por ejemplo, a la reparación, cómo poder
volver a hacer algunas cosas, reutilizarlas, valorizarlas energéticamente, y el reciclaje, entre otras de las formas que se puede hacer la economía circular. La idea es generar la menor cantidad de residuos posible. Aquí entra ese concepto, Jaime, de la bioremediación también. Es una manera que podemos minimizar el impacto que generan, por ejemplo, la contaminación de residuos. Puede ser parte del concepto de economía circular. Esta se enfoca más en el producto y la cadena de valor como tal, pero es cierto que también podemos tomar algunas de esas características para reparar a través de la bioremediación y otras técnicas las consecuencias de la disposición final, por ejemplo, de algunos residuos. Oye, disculpen mi ignorancia, pero ¿qué es eso? Bueno, es una tecnología que existe que es muy interesante. Yo no trabajo mucho, que probablemente no sea la definición del libro, pero bueno, existen muchas tecnologías para remediar, para tratar, minimizar el impacto ambiental de un contaminante, pero este es muy interesante porque utiliza la parte biológica. Ocupa la misma naturaleza para poder hacer la reparación ambiental dependiendo un poco del contaminante. Se pueden ocupar microorganismos, se pueden ocupar plantas, hongos. Se basa en la naturaleza. Mira, interesante. Sí, es súper interesante y está como súper en tendencia. Oye, Jaime, bueno, para que nos vayamos más al fondo del programa, una de tus líneas investigativas es encontrar soluciones tecnológicas para la escasez hídrica, ¿cierto? ¿Tú nos podrías comentar en algunas que estés trabajando hoy? Bueno, actualmente estoy trabajando en, digamos, 3 tópicos o líneas de investigación específicas. Dos la encierro dentro de lo que es la cadena de valor de las membranas que se utilizan para el tratamiento de agua. Entonces, actualmente estoy trabajando en un proyecto que tiene que ver con la fabricación de membranas para el tratamiento de agua. Básicamente lo que estamos haciendo es desarrollar un proceso, bueno, con mi equipo de trabajo, porque no soy yo, sino mi equipo de trabajo. Lo que estamos viendo es cómo fabricar membranas que se van a utilizar después para el tratamiento de agua, pero de una forma más sostenible. ¿Qué descubrimos cuando estábamos investigando? Que el proceso de fabricación de las membranas es un tanto contaminante. ¿Por qué es contaminante? Porque ocupan solventes. Y los solventes tienen características tóxicas, y eso hace que cuando se fabrica una membrana se generen grandes cantidades de agua contaminada, y eso obviamente es muy peligroso para el medio ambiente. Entonces, con mi equipo de trabajo lo que estamos haciendo es cómo hacemos estas membranas más sostenibles. Actualmente estamos en escala de laboratorio, muy incipiente, pero tenemos muy buenos resultados y buscando alternativas para estos procesos más convencionales. Dijiste que era muy incipiente. Yo sé que la investigación va por etapas de TRLs. ¿Nos podrías explicar más o menos cómo es esta fase y en qué fase más o menos estás tú? Sí, bueno, tenemos diferentes tipos de desarrollo. Tenemos varias líneas que están funcionando de forma paralela, pero claro, todas las de TRL. Los TRL son, bueno, está en inglés, pero son los niveles de madurez tecnológica. Existen varios niveles. Los primeros 4 tienen que ver con las escalas más iniciales. La 1 tiene que ver con la idea. O sea, se me ocurre una idea, ese es el TRL1. Y a medida que tú vas avanzando hasta el 4, tiene que ver con la validación. En este caso, una validación experimental. Entonces, en este proyecto que les comentaba, estamos transitando desde la idea, que se nos ocurrió hace algunos tiempos, hacia lo que es la validación experimental, un TRL4. Tenemos otros proyectos que están avanzando ahora al TRL5, que tiene que ver con la evaluación de un prototipo, un ambiente, un entorno más real. Y así vamos avanzando hasta alcanzar la comercialización, que ya es lo ideal dentro de desarrollos tecnológicos. Por lo que entiendo es irlo probando en distintas etapas y ir dejando menos control en cada fase, ¿no? Sí, y también tiene que ver con la escala física. Bueno, depende un poco de lo que se quiera hacer, pero yo que trabajo en temas de procesos, cuando comenzamos las primeras TRL a nivel experimental, lo que hacemos son prototipos pequeños de laboratorio, va en el mesón. Pero cuando vamos avanzando, lo que vamos haciendo son prototipos de mayor dimensión. Obviamente hay cosas que se pueden hacer chicas durante todo su desarrollo, no hay problema, pero los procesos, por lo menos lo que trabajamos nosotros, van creciendo en complejidad. Oye, ¿y ahí cómo ustedes prototipan la membrana? O sea, me imagino una membrana chiquitita. O sea, primero... Wait, antes de cualquier cosa, antes de continuar con membranas, desde la ignorancia, humilde lo voy a decir, membranas.
yo me imagino, no sé. Esto. Claro, ¿nos podría como explicar? Sí, me salté alguna etapa. No, tranquilo, fuimos nosotros los que no preguntamos. Bueno, las membranas son medios. Hay diferentes tipos de medios, son soportes. Una de las características importantes de estos medios, bueno, hay muchos tipos, pero las membranas de filtración son porosas y tienen, básicamente son agujeros, es Ya. como un queso, por decirlo de alguna manera. Entonces, los poros, estos agujeros pueden ser de mayor o menor dimensión, pueden ser microscópica, de tamaños nanos o muy grandes. Entonces, dependiendo del tamaño de estos agujeros de los poros, uno puede retener cierto tipo de contaminantes. Por ejemplo, hay membranas que son de microfiltración, son poros relativamente grandes y pueden detener sólidos. Por ejemplo, la de ultrafiltración tienen poros más chiquititos todavía, y estos pueden retener bacterias, virus, por ejemplo, desde el agua, e incluso hay más pequeñas. La osmosis inversa es una membrana que ocupa una tecnología un poco diferente, que muchos habrán escuchado de ese tipo de tecnología, y en este caso incluso puede remover sales que son muy muy pequeñas y muy difícil de remover por otro tipo de tecnología. Que eso básicamente es un medio Es como poroso. un filtro. Claro, ¿no? hay algunos que son como filtros, que son porosos, pero otros que no son porosos. Hay muchas tecnologías diferentes. Ok. Ahora sí tu pregunta. Me quedó súper claro. ¿Cómo prototipas esto? O sea, me imagino en un laboratorio, no sé, en una impresora 3D con un filtro. Dijiste que también eran nano. ¿Cómo ves eso? Claro. ¿Cómo se crea? Bueno, nosotros trabajamos en varias líneas de investigación, pero me voy a referir a lo que tiene que ver con la fabricación. Y es sumamente interesante cómo se fabrica. Hay muchas formas de hacerlo, pero les voy a contar la parte más, la magia de una membrana. Básicamente lo que hay que hacer, bueno, hay muchos métodos, voy a explicar el más convencional. Tú mezclas un polímero, por ejemplo PVDF, que es un material común que uno puede ver, y un solvente. Estos se mezclan perfectamente. Básicamente podemos usar un agitador, por ejemplo, para mezclarlos, y luego se colocan en una película, algo plano, por ejemplo. Y eso se puede colocar sobre una solución que disuelva ese solvente. Eso hace que el polímero que estaba inicialmente sobre la superficie empiece a liberar el solvente, y eso hace que queden espacios libres, que son los poros. Entonces uno puede ir controlando la temperatura, el tipo de solvente, los porcentajes de cada una de estas cosas para ir manipulando la membrana y formar. O sea, básicamente nosotros hacemos membranas chicas de algunos centímetros cuadrados, pero nuestra idea posteriormente es hacerlas de varios metros cuadrados como para poder hacerlo a nivel comercial. Pero es una investigación, un desarrollo que va a tomar probablemente muchos años. Ok. Qué increíble, una paciencia. Yo los Sí. admiro. A todos los investigadores, de verdad, porque no sé si... hay que tener una paciencia increíble, y obviamente la curiosidad es clave. Oye, Jaime, bueno, otra de tus investigaciones destacadas es el reciclaje de membranas de osmosis inversa, ¿cierto? En términos más simples, ¿cómo podríamos explicarle a nuestros oyentes de qué se trata y cómo ayuda esto a la sustentabilidad hídrica? Bueno, quizás sea importante definir lo que tiene que ver con la osmosis inversa. Antes estaba explicando lo que era una membrana. Las membranas de osmosis inversa es un tipo de membrana, pero en este caso funciona un poco diferente a la que le estaba describiendo. La osmosis inversa es un proceso que se desarrolla en una membrana que es semipermeable y que deja pasar agua. Ahora, para poder desarrollar este proceso, lo que se tiene que aplicar es una presión. Y ahí justamente vienen varios desafíos asociados a las membranas. Ahora, con respecto al proyecto que estábamos trabajando, algo que pasa es que mientras se está utilizando las membranas de osmosis inversa en procesos como la desalación de agua de mar, estas se van degradando, van perdiendo su eficiencia. Entonces lo que pasa es que una gran cantidad de membranas que están instaladas en las plantas se tienen que descartar y se forman un desecho. Entonces el proyecto que estamos trabajando nosotros con mi equipo es cómo tomamos este desecho y lo transformamos en un nuevo producto que pueda tener características diferentes. Entonces tomamos las membranas y las sometemos a un proceso especial de reciclaje. Pareciera que no pasa mucho realmente, pero pasan muchas cosas químicamente, y básicamente aquella membrana que en algún momento fue de osmosis inversa
pierde definitivamente esa cualidad, que la perdió, digamos, por su propio proceso, pero nosotros finiquitamos toda capacidad de osmosis inversa y la transformamos en una membrana nueva de filtración. Y así esta membrana la podemos utilizar para lo que es el tratamiento de agua. Hablamos recién de TRL, ¿cierto? Sí. Este es un proyecto muy interesante desde ese punto de vista porque hemos pasado desde el TRL1, desde la idea. Me encanta mucho este proyecto porque la idea nació de una tesis de pregrado, de una de mis estudiantes. De hecho, mi primera estudiante que me fue a golpear la puerta, que quería un tema de tesis, fue ese. Entonces nació desde un TRL1, de la idea, de las conversaciones que tuvimos con mi estudiante, y ha avanzado hasta un TRL4, donde hubo una validación experimental. Y actualmente estamos ejecutando un proyecto que busca el escalamiento de la tecnología, transformar un prototipo. Obviamente mi estudiante con quien desarrollamos la idea inicial todavía está trabajando conmigo y de hecho va a trabajar un doctorado asociado a esta misma temática. Entonces ha sido un desarrollo de capacidad de proceso y también de crecimiento mío y de mis investigadores. Wow. Muy interesante como TRL. Sí, totalmente, porque tiene todo va creciendo la investigación. La vinculación. Exacto, y bueno, tu estudiante que ya es parte de tu equipo y siguen ahí creciendo juntos. Y bueno, también se desarrolla harto lo que es el espíritu emprendedor, ¿cierto? Que uno cree que ya, pues me voy a dedicar a la parte investigativa, pero es algo que está, el tema de levantarse, de seguir, de la paciencia. Yo de verdad los admiro. Es prototipar y aparte uno de los términos que vimos en el capítulo anterior que fue el pivote, es probar y probar. Entonces es igual que el emprendimiento. Amo este concepto. Claro, y bueno, nosotros de los proyectos que estamos ejecutando siempre pensamos, bueno, siempre de la idea científica, de la validación experimental, laboratorio y todas esas cosas, pero también algo que pensamos siempre es cómo lo llevamos a un negocio. Si bien no estamos en la posición de comercializar las cosas todavía, siempre estamos pensando en cómo nos vinculamos con la industria, cómo nuestra idea se podría transformar realmente en un negocio y probablemente vamos a aliarnos después con otros emprendedores que quieran desarrollar este tipo de tecnología y por eso siempre hemos estado involucrados con empresas de la región, empresas locales que justamente están interesadas en las soluciones o en el tipo de tecnología que estamos desarrollando. Y ahí es cuando entra Uskai. No, los vamos a estar esperando, pero Exacto. sí o sí con los brazos abiertos ahí para que puedan escalar. Y Jaime, ¿tú sabes lo que es una EBCT? Sí, una empresa de base científica tecnológica. Exacto, entonces es muy importante para la universidad siempre impulsar estas empresas porque tienen toda la vinculación, tanto empresa, investigación como gobierno. Entonces es muy importante y a través de la universidad tenemos un programa que se llama el VIU, que es Valorización de la Investigación Universitaria, que busca emprender las tesis de pregrado y posgrado de los alumnos. Entonces ahí le dejo la invitación a todos ellos que quieran emprender con sus tesis. Sí, yo recomiendo abiertamente ese tipo de programas. Yo no lo comenté tanto detalles, pero bueno, comentaba recién el caso exitoso con una idea que tuvimos con un estudiante que se ha desarrollado, pero no ha sido el único caso exitoso. También con otros estudiantes hemos desarrollado otras ideas que han sido financiadas y han seguido en su línea de escalamiento. Entonces, lo que es VIU, Fondef y otro tipo de fondos de investigación creo que son geniales para dar y concretar todas esas ideas que van desarrollándose con los estudiantes desde un principio. Claro, da muchas oportunidades de crecimiento. Totalmente, totalmente. El sacar la tesis hacia... Porque de repente muchas investigaciones, muchas tesis se quedan acá dentro de la universidad. Así en el que, papel. Exacto. La mía es una de ellas. Y la tuya también, Juanito. Aún no sale. Está escribiendo. Así es, así que hacemos un llamado a través de el profesor Jaime Chacana también, que lo ha vivido en carne propia, ¿cierto? Jaime, y bueno, hablando un poco más de la situación hídrica que se vive acá en la región de Antofagasta propiamente tal, ¿en qué punto estamos a nivel medioambiental? Bueno, siempre me gusta contextualizar bien la situación hídrica de la región. Yo creo que todos sabemos que mucha agua no tenemos, pero uno no se da cuenta ni entiende a veces lo que realmente está pasando. O sea, Antofagasta está en uno de los desiertos más áridos del mundo
Y uno lo dice, pero no se da cuenta. No lo dimensionamos. No, realmente. para nada. Yo creo que tampoco uno se da cuenta que tiene grandes cosas en la casa. Por ejemplo, todos vamos a la casa, abrimos la llave y sale agua. Esa es una realidad que no se vive en todo el mundo. Existen más de 2.000 millones de personas en el mundo que no tienen esto, que es el acceso al agua potable. Entonces, quería contextualizar eso porque actualmente en nuestra región está un escenario de escasez hídrica terrible. Me gusta ver algunos números sobre la mesa. Digamos, a nivel mundial, cada persona, o sea, a nivel por persona, por año, tiene acceso a unos 100.000 metros cúbicos de agua dulce, más o menos. A nivel nacional en Chile estamos hablando de unos 55.000 aproximadamente por persona, por año. Obviamente en Chile hay mucha cantidad de agua, pero no está obviamente en esta región. Pero ¿qué tan crítico es lo que está pasando acá en nuestra región de Antofagasta? Es terrible. Hay un valor. Para asegurar la sostenibilidad deberíamos tener a lo menos 2.000 metros cúbicos por persona por año. ¿Cuánto habrá en Antofagasta? 1.000 es una escasez crónica. No tenemos esa cantidad. 500 es una escasez absoluta. Eso ya es terrible. Pero ni siquiera tenemos eso. Estamos hablando de valores por debajo de 100 metros cúbicos por persona por año en nuestra región de Antofagasta. Eso quiere decir que básicamente no tenemos agua dulce, agua fresca. Y eso uno se pregunta, bueno, si no tenemos agua, ¿cómo lo hacemos? Y obviamente hay un montón de tecnologías que se estaban implementando. Una de las más conocidas es justamente la osmosis inversa, la desalación de agua de mar. Pero la situación medioambiental, del punto de vista de la escasez hídrica que estamos viviendo, es muy extrema, muy extrema. Pero estamos acá, ¿cierto? Obviamente ha existido una respuesta para esa problemática. Estoy impactada. Sí, déjame aterrizar los números. Lo óptimo son 6.000. No, ese es el valor que es el promedio mundial. Ya. Y aquí en Antofagasta, en la región de Antofagasta, 50, 100 metros cúbicos. ¿Cómo te quedó el ojo? No, terrible. No nos vamos a bañar nunca más. No, qué increíble. Yo creo que de verdad que uno no lo dimensiona. De hecho, bueno, acá ya hay, bueno, hacia el interior de Antofagasta hay pueblos que no tienen agua potable, ¿cierto? Entonces, claro, uno llega a la casa de súper inconsciente, llega y te lavas las manos, que no sé, uno lo ve como algo como un recurso que no se va a acabar. Claro. Y ¿cómo les quedó el ojo? O sea, estamos críticos. Sí. Oye, Jaime, no, qué increíble. De verdad que quedamos chascones, una vez más. Peinados para atrás. Sí. Pero, ¿qué se está haciendo al respecto? O sea, sabemos que no es una realidad o son números que no todos manejamos, pero no es como que se diga en los diarios. No, y nosotros lo tiramos para la talla, pero claro. Claro, bueno, obviamente toda una evolución en nuestra región y en el país realmente. El acceso al agua potable ha ido creciendo paulatinamente, especialmente de los 90, ¿ya? Pero no, bueno, nuestra región en particular empezó a instalar plantas, en este caso plantas de osmosis inversa, que han aumentado esta capacidad. O sea, han sacado agua desde donde no había. En este caso estamos tomando agua de mar, sometiéndola a un proceso de osmosis inversa y transformándola en agua. La minería ha sido una gran impulsora, pero también a nivel de agua potable. O sea, no sé si ustedes saben, pero más o menos el 80% del agua potable que consume nuestra ciudad viene del mar, que ha sido tratada por osmosis inversa, y pronto va a ser el 100%, se está ampliando la planta. Por ejemplo, lo que es Tocopilla, 100% de su agua es desalada. También lo que es Mejillones, tal hay una fracción, pero nuestra región en general es pionera en lo que tiene que ver con la desalación. Y no es porque seamos, digamos, totalmente conscientes desde el punto de vista ambiental, es que no tenemos mucha otra opción. Si no, no tendríamos agua, no podríamos desarrollarnos como sociedad. Claro, totalmente, sería imposible. Y entonces, Jaime, desde tu área, si pudiéramos aconsejar a quienes nos están viendo, nos están escuchando, ¿qué le podríamos recomendar? Aparte de nuestra recomendación, que no es muy sostenible, el no ducharse.
No, hablando en serio, ¿qué le podríamos recomendar para comenzar a tener una mayor conciencia? O sea, nosotros quedamos de verdad muy impactados, no lo habíamos dimensionado realmente. Claro, bueno, el primer paso es tomar conciencia y darse cuenta de todo esto que tenemos. No es algo que todos tengan. Entonces, primero tomar conciencia de la realidad en que estamos. Estamos en uno de los desiertos más áridos del mundo. Y también se requiere gran esfuerzo para generar el agua potable que consumimos. Ahora, obviamente, como personas podemos tomar un montón de buenas decisiones para contribuir y minimizar el consumo de agua. Bañarse en tiempos apropiados, no tomarse ducha de media hora, obviamente. Ahí es donde entra Eco Shower con HydroSaver. Exactamente. Por ejemplo, el vehículo. Muchos baldean el vehículo para limpiarlo. En todas las tiendas venden productos que son secos. Es una manera también bastante eficiente de poder utilizar el agua. También, por ejemplo, regar. Cuando uno riega a mediodía, gran parte del agua que se utiliza se evapora. Entonces busquemos regar en horario donde no haya tanta radiación solar. Ojalá en la tarde, en la noche. Pero así uno puede optimizar. Si se lava las manos, hacerlo en el tiempo apropiado y no tomarse 10 minutos, por ejemplo. Y desde la parte de la industria, o sea, yo sé que se ocupa mucha agua para producir la ropa, para producir los alimentos, las carnes. ¿Qué podrían hacer esas empresas para disminuir su contaminación? Bueno, pero antes de ir a la empresa, yo creo que también tiene que ver algo de las personas. Cuando hablamos de los productos en general, todo producto requiere una gran cantidad de agua para ser producido, enormes cantidades. Ahora, nuestro rol como personas es poder usarla eficientemente. Por ejemplo, la ropa. No estar quizá cambiando de forma compulsiva la ropa a cada instante, porque por cada prenda que ustedes utilizan, estamos hablando de miles de litros de agua que se generaron para producir esa prenda. Y lo mismo con una fruta. Entonces, si uno se está comiendo una manzana y ya no le gusta la manzana y la bota, uno bota la manzana, pero también está botando todo ese esfuerzo en litros y litros, miles de litros de agua que se ocuparon para generar esa manzana. Entonces, en general, como usuarios tenemos que ser mucho más conscientes de lo que está sucediendo y ocupar las cosas de forma eficiente. Ahora, obviamente la industria tiene mucho que hacer. Hay que invertir, hay que investigar, buscar procesos mucho más eficientes para minimizar justamente esa cantidad de agua que se utiliza y también la que se descarga. Claro, y ser consciente como del proceso que hay en todo. Bueno, hasta la misma, como decía Jaime, no solamente es como desde la industria, sino que también somos nosotros personalmente, la ropa que andamos trayendo, de repente la fruta, la verdura, todo tiene un proceso que a la vez requiere de todo lo que es este recurso que uno cree que nunca se va a acabar, y ya no quiero ver el día que, o sea... No, si ese día llega, a los 3 días nos morimos. Sí, no es chiste. Exactamente. Así es, tal cual. Y bueno, como anécdota, nosotros igual les teníamos harta conciencia acá en Sky porque teníamos unas manzanas más o menos guardadas de hace un año atrás. Qué vergüenza, pero conscientes. Nadie se las comió, claramente, pero tuvimos que botarlas. Sí. Después de un año. Mucha agua botada ahí. Ya no da manzana, pero bueno, fuimos conscientes siendo inconscientes. Oye, Jaime, y bueno, antes de nos queda un par de preguntitas, pero hay algo que se me quedó en el tintero. Si nos puedes contar sobre otras iniciativas que tú estés haciendo acá dentro de la Universidad Católica del Norte. Sí, bueno, un tópico bien diferente al tema de recursos hídricos, pero que igual estoy utilizando mis conceptos y mi experiencia para aplicarlo, tiene que ver con el reciclaje de baterías de litio. Bueno, todos saben que las baterías de litio y el litio en general es un tema en boga. Son utilizadas en todo lo que tiene que ver con el almacenamiento de energía, no solamente para los vehículos nuevos que están apareciendo, sino también en nuestros productos, nuestros celulares, las tablets, computadores, algo que está ya acá instalado hace mucho tiempo. Pero algo que está pasando es que están apareciendo los residuos de esto y no sabemos muy bien qué hacer con estos residuos y si vamos a disponerlos o vamos a hacer algo con esto. Entonces, una investigación nueva que estamos trabajando desde mi rol en el Centro Lithium de la Universidad Católica del Norte es cómo recuperamos elementos de valor desde las baterías de litio que son desechadas. Podemos recuperar cobalto, manganeso, litio y otros tipos de materiales. Entonces, esto es un concepto que igual aplico para todo.
todo residuo es una fuente de recursos. Entonces, estamos aplicando nuestra investigación para poder recuperarlo, buscando muchas alternativas diferentes para hacerlo. Ojo ahí con lo que dijo Jaime, todo residuo es una fuente de recursos. Había un dicho, cuando lo dijo, lo estoy pensando. Bueno, mientras le damos el espacio a Juanito para que se bueno, no importa. Jaime, y si pudieras recomendar otras líneas de investigación de tu área, ¿cierto? Nos conversaba justamente del tema del reciclaje de las baterías de litio. ¿Cuáles más nos recomendarías? Sí, bueno, si bien no investigo mucho porque me gusta mucho el reactivo químico, el proceso medio físico-químico, hay tecnologías interesantes para el tratamiento de aguas que son aquellas que se basan en la naturaleza. Hay una que se llama humedal artificial, que utiliza, por ejemplo, plantas para poder hacer el tratamiento del agua. También utiliza medios filtrantes, entre otras tecnologías. Entonces, la tecnología es muy buena porque ocupa lo que ya tenemos, lo adapta a estas condiciones especiales. En este caso, para que se lo imaginen, es una especie de laguna, aunque también tiene varias formas, pero es una especie de laguna natural. Pero en este caso no es natural porque es artificial. Y se colocan aquellas especies que son muy buenas para poder descontaminar, en este caso, el agua. Entonces, una tecnología que ocupa muy poca energía, muy pocos reactivos químicos, es muy poco costosa, es relativamente barata y hay que adaptarla a las condiciones de cada lugar. Nuestra región es única realmente y para ocupar ese tipo de tecnología efectivamente necesitamos adaptarla e investigar. Entonces, todas estas tecnologías de base de la naturaleza son muy interesantes. Que si alguien se quiere profundizar en el tema, creo que hay mucho que estudiar y mucho que investigar. Bueno, hay muchas oportunidades para seguir encontrando más soluciones a estas problemáticas y así poder dejar nuestra huella, ¿cierto? Que aquí Jaime, vaya que lo está haciendo súper increíblemente bien. Nosotros quedamos de verdad peinados para atrás con todos los datos que nos dio. Y Juan, ¿te acordaste del dicho? El desperdicio de uno es el oro de otro. Algo así era. Y con esta reflexión nos vamos a una pausa comercial porque vamos a revisar los datos que nos importan. ¿Sabes cuánta agua se necesita para producir algunos alimentos? La huella hídrica de la comida se lleva el 70% del agua que se gasta a nivel mundial. Por ejemplo, para procesar 1 kilo de carne de ternero se necesitan 15.000 litros de agua. Estos son algunos datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO. Y en cuanto a la industria textil, estudios como el elaborado por la Agencia de Medio Ambiente y Control de la Energía de Francia, ADEME, calculan que para obtener un jeans, sí, ese jeans regalón que tenemos en el closet y el que ocupamos a diario, se utilizan alrededor de 10.000 litros de agua, de los cuales cerca del 60% procede de la alta huella hídrica de los cultivos de algodón convencional. Así que todos estos datos son relevantes para que podamos reflexionar y adquirir, al momento de adquirir estos productos, de manera responsable y siendo conscientes del impacto medioambiental en cuanto a los recursos hídricos. Ahora pasamos a la siguiente sección que se llama Mitos y Verdades. Bueno, Jaime, primero que preguntarte, ¿es cierto que la desalación como recurso hídrico también puede generar daños al medio ambiente? Bueno, es una buena pregunta. Yo creo que hay parte de verdad, pero como toda actividad humana siempre se genera un impacto ambiental. O sea, no hay nada que no genere un impacto. Ahora, la desalación por osmosis inversa genera dos impactos importantes. Por un lado, para poder hacer la osmosis inversa se requiere presión. Y para generar presión se requiere energía. Entonces, el proceso de osmosis inversa requiere mucha energía y obviamente tiene una relación directa con las emisiones de gases de efecto invernadero. Ahora es un poco inevitable. Ahora hay que ser muy consciente de que este tipo de tecnología ha mejorado enormemente. Hace 1 o 2 décadas atrás el consumo energético era elevadísimo, pero actualmente es muy eficiente. Obviamente hay muchas cosas que se pueden mejorar todavía para este tipo de procesos, pero ha mejorado enormemente. Ahora, y se puede solucionar también con cambiar la matriz energética. Imagínense,
vamos a consumir mucha energía, pero si la matriz energética es renovable, por ejemplo, todo lo que es energía fotovoltaica, obviamente va a ser un proceso mucho más sostenible. No omitir esos gases de efecto invernadero. Ahora, otro punto polémico que siempre se pone en la mesa de discusión cuando hablamos de este tipo de tecnología tiene que ver con la salmuera. La salmuera es parte de un subproducto de la osmosis inversa. Algo que hay que entender que cuando uno va a tratar agua de mar, por ejemplo, si ingresamos 100 litros, no se van a generar 100 litros de agua potable, sino una fracción. Va a depender de un montón de factores, pero generalmente la recuperación, que es como el agua de producto, es como un 40%. O sea, si inyectamos 100 litros de agua de mar, vamos a producir unos 40 litros de agua potable. Pero ¿qué pasa con el resto? El resto es una salmuera, es un subproducto. ¿Y qué es una salmuera? Es agua, pero con más sales. ¿Por qué hay más sales? Porque del agua potable o del agua que uno quiere producir para ser potable, hay que extraer sales. Y esas sales tienen que ir a un lugar. Entonces actualmente lo que se hace es descargar esa agua en el mar a una profundidad y lejanía de la costa bastante grande para poder evitar justamente todo el efecto medioambientales que tienen que ver con la descarga de este tipo de salmuera concentrada. Que es más potente. Claro, sigue siendo agua. Si ustedes ven una salmuera y ven un agua, es agua. Ok. Pero el contenido de sales es más grande. Estamos hablando de unas 1,66 veces o un poco más concentrada de lo que trae el agua de mar. Entonces lo que se hace es descargarla en un punto lejano de la costa para que se genere un efecto de dilución y se pierda, digamos, dentro del mar, que es bastante grande. Obviamente eso va a generar un impacto, pero la tecnología actual ha mejorado tanto la descarga que el impacto es el mínimo que es factible de realizar hasta este momento. Ahora, igual es interesante todo este tópico porque se están trabajando en nuevas tecnologías para evitar esto. Es un desafío enorme, pero... Entonces, una verdad, no un mito. Es una verdad, pero casi, con un asterisco. So. Sí, tiene algo de verdad, pero hay que admitir siempre los esfuerzos que se ha realizado la industria y la investigación para minimizar estos impactos. Súper. Ahora vamos con la siguiente pregunta, que es un poco polémica. ¿Es un mito o verdad que el agua potable de Antofagasta es dañina y mala? Bueno, ese sí que es un mito que tuvo algo de sustento en su momento, pero no actualmente, no en las épocas modernas. Bueno, antiguamente, estamos hablando de los 50, los 70, el agua que se producía en la ciudad era muy contaminada, tenía niveles de arsénico elevadísimos. Eso generó muchos daños a la salud pública en nuestra región, pero actualmente el agua no tiene esos niveles de arsénico. Pasa primero también que el arsénico provenía de fuentes naturales y el agua se extraía de estas fuentes naturales y traía mucha contaminación. Pero cuando se descubrió este fenómeno, lo que se generó fue invertir en nuevas tecnologías y poder tratar el arsénico que venía de forma natural. Ahora, la situación actual es muy diferente, ¿ya? Por eso yo creo que mucha gente tiene el miedo del agua de nuestra región y habla de arsénico o piensa que está mala solamente por eso, siendo que los niveles de arsénico son extremadamente bajos, mucho más bajos que la normativa aceptada. Y hay que recordar, como yo les mencionaba, que gran parte del agua de la ciudad viene del mar y no es un problema justamente de tipo de contaminante. Entonces, mucha gente cree que el agua de la ciudad es mala. Probablemente también tiene que ver mucho con el sabor. Tiene cierta aversión con el sabor del agua, pero un poco los gustos. Hay gente que le gusta y hay gente que no le gusta. ¿Y el sabor de qué viene? Lo que pasa es que el agua natural trae un montón de pequeñas cantidades de minerales que van dando el sabor particular a cada agua. Pero al ser del mar, lo que pasa es que cuando se genera la osmosis inversa, se le quita todo. Y lo que viene es pura agua. Pero esa agua así, tal cual, no puede ser usada para usos potables. Lo que se le hace es una remineralización, que se le agregan algunos minerales. Pero claro, nunca son exactamente los mismos minerales que traería, por ejemplo, un agua de un río, por ejemplo. Claro. Entonces cumple las normativas, pero el sabor va a ser un poco diferente.
Por eso es como más pesado el sabor del tomado de la llave acá. Sí. Es muy distinta, no sé, quizás en otras ciudades. Que es más dulce. No, la de allá, pero la de acá yo la encuentro como pesada, así como... Y aparte también era de aquellas que decía, chuta, no puedo, como que no puedo tomarme esta agua porque tenía también ese pensamiento de que chuta, esto está contaminado, está lleno de metales, qué sé yo. Y yo hablando de metales sin saber nada, pero sobre todo el tema del arsénico es muy, muy de nuestros papás, creo yo. Que es, bueno, en el caso de mis papás, como que tenían unas manchitas, decían, no, si esto es por el arsénico, es como demasiado como de Antofagasta en los 90, 80, ¿o no? Es increíble, porque uno no, bueno, hoy por hoy estamos como salvados, por así decirlo, que no nos pasan estas cosas, pero tanto que estuvieron una buena crisis sanitaria. Increíble. Entonces, un Mito. Y pasando a la última pregunta, ¿qué tan cierto es que se podría en un futuro o ahora beber agua residual? Sí, bueno, ese es un tema interesante. Bueno, mucha gente también tiene aversión con el agua residual. Mientras más lejos, mejor. Pero es verdad que hay posibilidades de reutilizarla. Pero obviamente no como agua residual tal cual, hay que tratarla. Actualmente existe tecnología más que suficiente para reutilizar el agua. Muchas veces, incluso acá, reutiliza el agua servida para todo lo que son espacios verdes, para lo que son las industrias. Eso se hace bastante común, pero incluso la tecnología está para poder reutilizarla con fines potables. Yo sé que igual sería un poco difícil culturalmente que aceptemos un vasito de agua que haya sido tratada y que provenga de agua servida. Uy, ¿de dónde viene? Pero ante la necesidad, Claro. lugares se han realizado en otros países, en Israel, por ejemplo, se ha realizado, porque es que si no hay agua no hay opciones. Y la tecnología está. El agua que se puede tratar tendría excelente calidad sin ningún problema. Entonces, ¿mito o verdad? Eso es verdad, se puede reutilizar, pero hay que tratarla, obviamente. Oye, esto me hizo recuerdo. No sé si han visto 31 minutos. Ok. Juan Carlos Bodoque y la nota verde, la ruta de la... Ah, Ahí hablan de eso de... Exactamente. ok. Muy buen capítulo, deberían verlo todos. Y con esto ya estamos llegando al fin con este dato. Estamos llegando al final de nuestro capítulo. Muchas gracias, Jaime, por acompañarnos. Y antes de terminar, me gustaría hacerte una pregunta. ¿Crees que Chile puede mantener una eficiencia hídrica sustentable? Y si la respuesta fuera que sí, ¿qué tan fundamental es el rol de la investigación para este desafío? O sea, yo creo que definitivamente sí. Chile es pionero. O sea, a veces no nos damos cuenta un poco de dónde estamos, pero Chile es pionero y nuestra región es pionera en todo lo que tiene que ver con desalación. Tenemos las plantas más grandes de Latinoamérica, ciudades enteras abastecidas básicamente con desalación. Y, por ejemplo, ahora estamos apuntando como región, me refiero a lo que es el reuso del agua servida. Hay proyectos que buscan reutilizar el agua servida para fines industriales y otros fines. Entonces, creo que Chile está muy bien encaminado. Creo que hay una brecha todavía que salvar. Hay normativas que hay que desarrollar. Hay un reglamento de reuso del aguas grises que todavía no llega a nuestras manos para poder materializar con mayor énfasis este tipo de soluciones. Pero creo que hay un avance enorme. A veces cuesta reconocerlo, pero sí. Pero todavía quedan muchas cosas que hacer, la normativa como nombraba y también obviamente lo que es inversión e investigación. Y como comentaba, la investigación es muy importante, se requiere un trabajo en común entre la industria y la investigación desde la universidad y los centros de investigaciones para desarrollar tecnologías mucho más eficientes ad hoc a nuestra problemática y nuestra realidad regional, que creo que va de la mano. Súper. Muchas gracias, Jaime. Y ahora sí, damos por finalizada este capítulo, pero antes me gustaría saber qué es para ti sobre la temática de la ciencia abierta. ¿Recomendarías alguna base de datos o plataforma de investigaciones para quienes nos están escuchando? Me gustaría recomendar dos. Hay un sitio que se llama Ciencia en Chile o Chile en Ciencia. Ahí hay que verificar la URL.
que es una página de difusión científica de temáticas muy abiertas. Hay entrevistas, hay columnas de opinión, hay proyectos que se están presentando. Creo que es un sitio excelente para que se pueda revisar a aquella gente que está interesada en estas temáticas. Y voy a recomendar una segunda página de la Libertad, más local. Tenemos una página acá en la Universidad Católica del Norte que se llama www.citantofagasta.cl, que también tiene información pública sobre lo que es recursos hídricos, que es lo que conversamos hoy día. Hay muchos mapas, muchos datos que ustedes pueden visualizar y obviamente también pueden hacer análisis superiores con respecto a esa información. Está todo público y disponible para las personas. Genial, y con estos tremendos datitos damos por finalizado este cuarto ya programa de Más Vale Partir, donde estuvimos hablando toda la temática que es la gestión de los recursos hídricos desde una mirada, desde la investigación. Muchas gracias, Jaime, que nos acompañaste en este capítulo. Y para finalizar, unas palabras de despedida. No, bueno, agradecer a todo el equipo de Euskadi, el equipo que preparó toda esta charla. Fue sumamente interesante. Nunca había estado en este tipo de situaciones. Saliendo de la zona de confort. Exactamente. Me salí un poco de la zona de confort. Me gustó harto la conversación. Creo que es una temática, el recurso hídrico, fundamental para cualquier persona que esté acá en la región de Antofagasta. Debería manejar algunos datos. Y bueno, agradecer nuevamente la paciencia y esta buena conversación que tuvimos. No, gracias a ti, porque igual es un tema súper contingente y yo creo que todos deberíamos, como dijo Jaime, saber por lo menos algo para empezar a crear conciencia. Así es, a generar todos conciencia, y nos despedimos. Muchas gracias, Jaime Chacana, nuestro académico de la Universidad Católica del Norte y nuestro invitado para hablarnos de todos desde el área de la investigación. Nos despedimos, Juan, nos vemos en el próximo capítulo. Ahí vamos a revelar de qué temática vamos a tratar y comentarles que este es un programa que cuenta con el apoyo de Corfo a través del programa de apoyo al entorno para el emprendimiento y la innovación para la región de Antofagasta. Y así nos despedimos. Muchas gracias, Jaime y Juan. Nos vemos en el próximo capítulo de Más Vale Partir. Chau, chau. Chau, chau.